Ahora sí que sí, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase de la fase número 4. Un gusto tenerlo aquí nuevamente esta semana. Recuerdo algunas normas de convivencia básicas, ¿cierto? Primero, y algo que yo sé que no es necesario comentarlos con ustedes, pero que nunca está de más, es que desactiven sus micrófonos al ingresar a la clase para que no hayan problemas con el audio. Ustedes saben que las redes son bastante débiles en estos momentos de colapso. Que enciendan su cámara o de lo contrario pongan su nombre, siempre para saber con quién estamos hablando, ¿cierto? Y en los espacios de conversación y de actividad es muy importante que respetemos los turnos de habla, porque aquí todos y todos los comentarios son muy bien recibidos, así que esperemos que esta clase funcione como ha funcionado hasta el momento todas las clases. Así es. Siempre es un agrado. ¿Qué les podemos contar sobre esta clase en particular, que es la clase número 2? Continuamos con nuestra eterna unidad, con un objetivo nuevo que tiene relación con los derechos humanos, que ya lo habíamos comentado en la clase pasada, que en esta ocasión tiene nuevamente relación con lo que han visto el lenguaje, según lo que hablamos con el profesor, pero en el caso particular de hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y la Constitución, es decir, cómo se vinculan los derechos humanos que hablábamos en la clase pasada con las leyes, todo el mundo jurídico, ya no simplemente como desde dónde se originan, sino que cómo se ven en la práctica a diario, ¿ya? Entonces es súper importante en esta clase en particular que cualquier pregunta o cualquier comentario, aquí este es un espacio hecho para poder discutir, siempre con respeto, lógicamente, pero la clase se hace a partir de este diálogo que tenemos que entablar. Por lo tanto, el objetivo de hoy es analizar los alcances jurídicos de la Declaración de los Derechos Humanos en Chile y el mundo. Es decir, vamos a ver cómo los derechos humanos están manifiestos en la Constitución y en una serie de acontecimientos que plasman un poquito cómo esto se hace efectivo en nuestro país. Bueno, ¿quién está con nosotros en esta clase? Como siempre, la profesora Yaraví, que está ahí, el profesor Vicente, que también está por acá, Hola, hola. y ya nos conocemos, ¿cierto? Fernanda Ávila, quien les habla. Y estamos a 26 de agosto, yo no lo puedo creer, pero ya agosto, última clase de agosto. Oh, Última. Así es. ¿en qué momento pasó esto? No lo sé. Es un misterio, de verdad que es un misterio. Así que comenzamos. Bien, chicos y chicas, bienvenidos entonces a esta clase. Y vamos a iniciar comentando imágenes, ¿no es cierto? Vamos a las fuentes audiovisuales y en este caso estamos mirando y vamos a mirar algunas imágenes y la idea es que podamos relacionarlas con un derecho humano. Según lo que ustedes han leído, o lo que vimos en la clase anterior, o lo que ustedes saben, ¿con qué derecho asociarían esa imagen que está ocurriendo ahí? Vemos a alguien que está sufriendo una detención, ¿no es cierto?, por parte de la institución de Carabineros de Chile. ¿Con qué derecho humano asociarían ustedes esa imagen? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien que quiera participar? Con ninguno, profe. Con ninguno, ya, ¿por Con qué? ninguno. Porque ahí claramente se ve que están aplicando violencia. Ya. Empujones, o sea, mira, hasta la camisa se la están levantando. Están vulnerando el derecho de manifestarse. Ya, perfecto. Qué buena palabra, Muy dijo bien. la Dafne. No, me encanta, muy bien, Dafne. Entonces tú piensas que ahí no se representa un derecho, sino que se representa una vulneración de derecho. Es que en realidad yo no lo llamaría vulnerar el derecho a la manifestación, porque ahí no hay ninguna aglomeración de personas, solamente es él. Ya. Pero Yo de creo la manera que que lo están tratando, ahí están vulnerando el trato. Están siendo maltratados. exacto, están utilizando maltratos hacia una persona. Y ese es el derecho Sí. humano que se está vulnerando en este caso. Perfecto, vendría a ser como un abuso de fuerza. Exacto. ¿Parecen? Perfecto. Muy bien. Vamos. Aquí tenemos otra imagen. Imagen icónica, ¿no es cierto? Que representa un hecho muy importante, ¿no es cierto?, del año pasado. Una de las tantas, y esa imagen sobre todo ha sido una imagen que recorrió el mundo, ha sido incluso
reconocida a nivel internacional como una imagen 100% representativa del movimiento social, ¿no es cierto?, que nace a partir del 18 de octubre. ¿Qué derecho humano podemos ver en esta fotografía? ¿Quién me puede contar? Cualquiera, el que quiera puede abrir su micrófono, Teo, Facundo, Si no está El Brian, derecho, Joana. profesor, el derecho a expresarse o a manifestarse. Ya, El derecho a manifestarse, eso mismo iba a decir yo. ya, muy bien. El derecho a manifestarse, ¿no es cierto? La Porque ahí se libertad, están manifestando, po. exacto. Tenemos la libertad de reunión, ¿no es cierto? La libertad de poder juntarnos, porque a lo mejor, claro, en esta oportunidad tenía que ver con un hecho social, pero también podía ser una reunión porque Chile, ¿no es cierto?, fue campeón de la Copa América, o porque, no sé, algún triunfo deportivo, ¿no es cierto? Pero en este caso, claro, estamos celebrando la Liber- posibilidad de manifestarnos. ¿Abel? libertad de expresión, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Derecho a reunión principalmente. ¿Qué otro? ¿Qué tenemos ahí? Esa imagen que representa distintos medios de comunicación escritos de nuestro país. ¿A qué derecho humano relacionamos con esa fotografía? A la información. Ya, Joana dice la información. ¿Quién más? Abel, algo ibas a decir, justo, pero te arrepentiste. No, lo mismo iba a decir. Derecho a la Ya, información. derecho a la información, ok. Derecho a la información, derecho a la expresión, podría ser también, ¿no es cierto? Porque tenemos la posibilidad en los medios de comunicación, por ejemplo, las famosas cartas al director, en donde nosotros podemos mandar nuestra opinión con respecto a algo, y considerando también que los distintos medios de comunicación también tienen distintas tendencias, y que también van a expresar su actuar, ¿no es cierto? O van a mostrar la realidad nacional o las noticias que ocurran, dependiendo del punto de vista que tengan, ya sea si son de tendencia hacia la derecha o de tendencia a la izquierda, por ejemplo, etcétera. Eso también es muy importante que nosotros como ciudadanos lo tengamos súper en cuenta. ¿Qué es lo que tengamos la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos leer? ¿Qué es lo que queremos, con qué información nos vamos a quedar? Eso también es súper importante. No es lo mismo leer una noticia del estallido social en el Mercurio que leerla en Mercurio, el de Clinic, po. por ejemplo, Claro. exactamente. Hay harta diferencia. ¿Qué derecho humano se está asociando en esa fotografía? El derecho de votar. Ya, Facundo dijo, Dafne también, ¿no es cierto? El derecho de votar, el derecho de elegir, de sufragar, ¿no es cierto? ¿A quién comanda? A quien comanda, ¿no es cierto? Y tenemos la posibilidad nosotros acá en nuestro país de elegir a muchas autoridades. Nosotros podemos elegir nuestros senadores, nuestros diputados, por supuesto que presidenta o presidente, también elegimos a nuestros alcaldes, elegimos a los cores, y ahora también vamos a poder elegir a los gobernadores regionales. Y además de eso, ahora viene el 25, ¿no es cierto?, de octubre, una votación sumamente importante, que es la votación para decidir si cambiamos o no cambiamos la constitución que hay acá en nuestro país, ¿no es cierto? En donde tenemos que votar por la opción ya sea del apruebo para efectivamente cambiarla, o la opción del rechazo y mantener la que tenemos, que está vigente a partir del año 1980. Exacto. Muy bien. Aquí tenemos otro derecho. ¿Qué estará representando esa imagen? El derecho a la igualdad, profe. Ya. Qué bien, me gustó eso. A ver, ¿Por qué? ¿Por qué derecho a la igualdad? Bueno, porque digamos que ahí están, bueno, puedo apreciar que hay puras mujeres. Entonces están como que exigiendo sus derechos, tanto femicidio, o sea, están pidiendo más igualdad tanto para hombres como mujeres, justicia también, se podría decir, entre otros, pero el que más me sonó fue ese, derecho a la igualdad a de la género. igualdad. Qué bien, muy bien. A ver, excelente. Derecho a la igualdad, Perdón, exactamente. perdón. Ahí sí. No, dele nomás. Profe, el derecho a la igualdad, tanto que hemos luchado las mujeres por el derecho a la igualdad. Durante tantos años, desde la profe Fer lo comentaba la semana pasada,
desde que incluso tuvimos que pedir la posibilidad de votar, que las mujeres no podían hacerlo, ¿no es cierto? A partir de los años 60, ya en adelante se puede, y resulta que todos los años es una lucha para las mujeres ser catalogadas igual que los hombres, recibir un sueldo igual que los hombres, por ejemplo, por el mismo trabajo, no ser vulneradas en sus derechos. A mí, voy a hacer un comentario personal, me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de femicidios, la cantidad de desapariciones, la cantidad de secuestros que hemos tenido, abusos de niñas, jóvenes y mujeres. Este último tiempo, como que con la pandemia, todo esto como que ha florecido muchísimo, el encierro, no sé, la verdad es que no quiero darle una justificación, porque no hay justificación para ese tipo de actos. Y de verdad que me llama mucho la atención y me preocupa enormemente el hecho de lo que está, la inseguridad en la que estamos viviendo las mujeres hoy en día. Dejó en evidencia que pareciera que hubiésemos avanzado mucho y en realidad no. Eso yo creo que ha dejado en evidencia, que claro, no hay justificación y el encierro creo que ha hecho más profundo ese tipo de desigualdades y problemas. Sí, absolutamente. Parecía muy bien, resuelto, pero... Muy bien ahí la identificación con la igualdad. Excelente ahí, a ver. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a retomar un poquito algo que quedó pendiente de la clase pasada, la verdad, y que quiero que, yo sé que ya lo vieron en lenguaje, afortunadamente tuve la posibilidad de estar en esa clase y de verdad que yo quedé súper contenta con sus comentarios, porque fueron comentarios súper críticos, súper reflexivos, súper emocionales también, que son como bien personales, y yo creo que precisamente cuando hablamos de derechos humanos, involuntariamente estamos asociando algo súper personal. Yo creo que ahí todos tenemos experiencias relacionadas con eso, entonces uno no puede dejar como de pensar en comentarios que vienen así como bien de adentro de uno. Entonces, vamos a volver a revisar este cortometraje, dura 10 minutitos, pero ahora quiero que lo miremos desde una mirada quizás un poco más histórica. Yo sé que esto es un cortometraje animado, que aparece un osito y son dibujos y todo lo demás, pero este documental es una metáfora de algo histórico que pasó en Chile. Entonces, quiero que estén atentos a esas cosas. Yo sé que han analizado también los personajes o algunas cosas del lenguaje, entonces quiero que también tomen esos elementos para poder pensarlo ahora ya desde un contexto más histórico, que es a lo que queremos llegar, ¿ya? Atentos a las preguntas también. Aquí hay muchos derechos humanos involucrados dentro del cortometraje, pese a que, como es una historia así bien, bien ficticia, quizás no se nota tanto, por eso es como bien desafiante quizás encontrarlo, pero sí hay una situación súper evidente de vulneración. Entonces quiero que estén atentos a esos detalles dentro del corto para que luego podamos discutirlo. ¿Cómo agrando esto? Acá. Ahí sí. Avíseme si se escucha, háganme así por último.
Ya. Entonces, siempre causa algo ver este corto, como que nunca como que es diferente después de ver. Me emocioné, hace tiempo que no lo veía de nuevo. Es que de verdad que remueve porque lamentablemente no es una historia ajena, o sea, como que uno lo puede relacionar siempre con algo. Y eso es lo triste finalmente, porque supuestamente es una historia de ficción, pero evoca muchas cosas personales quizás. Entonces, eso es como lo interesante, entre comillas, de ver esto, porque es un ejercicio súper personal y muy de memoria, que yo creo que es como el fin último que estamos buscando hacer con esto. Entonces, vayamos tratando de identificar. Insisto, esto es una historia de ficción, pero está basado o inspirado en una historia real. Les voy a contar un poquito después. Pero ¿qué derechos ustedes creen que están presentes en este cortometraje o qué derechos están siendo vulnerados quizás en este corto? Hay varias cosas que están ahí siendo como presentes. ¿Qué me podrían mencionar ustedes? Los derechos que Derechos, están presentes, Dígame. yo voy. Sí, está Teo y Joana. Dale, Teo, Teo. dale, no, Teo nomás, sí. Teo y de ahí Joana, sí. Ordenamos ahí la cosa. Los derechos que están presentes son los que se muestran al principio, que viven con una libertad antes de que lleguen estos depredadores aprovechadores. Ellos viven con una libertad, trabajando libremente. Claro. Esos son los derechos que están presentes.
como asociado como a esta idea de vivir en sociedad de manera tranquila o segura, por decirlo de alguna manera. Sí, Johanna, continúe, dígame. compañera. Eso pensaba yo, que se vulnera el derecho a ser libre, a tener un trabajo digno y también a no ser maltratado. Claro. ¿En qué escena en particular uno ve el maltrato? ¿O qué escenas le asocian a eso? Yo quiero aportar algo. Dígame. Bueno, el derecho a estar con su familia. Muy importante también el derecho bueno, a la libertad. También el abuso físico. Lo tenemos Exacto. presente ahí. Exactamente. Quería aclarar un punto. Digamos que son, en este caso, policías los que abusan de este poder. No sé, yo estoy investigando, pero basado en la historia, como vamos en esta clase, ¿Mm? estoy investigando y eso se refiere al gobierno de Pinochet. Bien, Abel, te adelantaste en la diapo siguiente. Pude investigar algo referente a eso. Ya, quiero escucharte en la próxima diapo, porque la próxima diapo se trata sobre eso. Quiero ahí tus aportes, ¿bueno? Perfecto. Otra escena, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, porque de verdad que para mí en lo personal fue como un dilema esto de decir como, oye, todos somos iguales, pero hay que aceptar la diferencia. Yo decía como, ¿cómo es posible esto como somos iguales, somos diferentes? Como transar un poco ahí. Y claro, a mí yo creo que este corto nos muestra mucho esta idea de que hay que ser iguales en derechos, pero aceptar que todos somos distintos. Y de hecho este corto nos muestra Profe, a quién, dígame. no, el oso no tuvo derecho a decidir si él quería o no quería ir a trabajar. Exacto. Él fue forzado, ¿cierto? Como que si llegaron y se lo llevaron. Y algo que llama la atención ahí es que se llevaron a animales que son diferentes. O sea, esta idea de que la diferencia como que se estigmatiza, se clausura, por decirlo de alguna manera, porque vimos que él era un oso, ¿cierto? Pero había una jirafa, había un monito, o sea, todos estos que son animales distintos, como que se castigan por ser distintos. Y por ahí está el tema, como vamos a ver con el Abel en la diapo siguiente. ¿Por qué se vulneran? ¿Cuál será la respuesta? ¿Por qué están vulnerando aquí los derechos de este oso? ¿Qué se les ocurre? Quizás porque en ese instante no había quien nos haga valer. No había como un código que se respete esa ley de violar los derechos humanos. Ya, por ahí puede ser, es un buen elemento. Yo creo que se vulneran porque a él se lo llevan a la fuerza. O sea, no es algo que le pregunten, sino que llegan y se lo llevan y lo maltratan. Exacto. Y se lo llevan por la fuerza, porque llegan y entran a la casa, ¿cierto? Y llegan y lo apalean y ahí lo llevan así como súper escondido. Claro, a ahí es donde Profesora, violan sus derechos humanos, porque no lo dejan decidir, lo Exacto, obligan. di- exactamente. di- disculpe, profesora, esto es una pregunta. Dígame. Esto pasaba en el gobierno, en el gobierno antes mencionado, pero los reclutaban de esa manera, ¿cierto? Sí, pues, muy violentamente. Y ahora me adentro con eso y te especifico un poquito más a ver, así que tranquila ahí. Ya. Y por último, ¿a quién representa? ¿Cierto? Porque aquí vemos que es un circo que está compuesto de estos agentes medio feos, ¿cierto? Que están llegando y violentando a la gente. ¿A quién representará estos monos que andan ahí ¿A llevándose la a la gente de sus autoridad? casas? ¿Cómo? ¿A la autoridad? ¿Como Ya, la policía o no? como a la policía puede ser, ¿cierto? Y todo camuflado en esta idea del circo, que yo creo que eso es lo interesante, porque está oculto. Y eso es lo que tiene relación ahora sí, Abel, con la dictadura militar en Chile. Este es un caso. Nosotros vamos a ver en la próxima clase que nos va a hacer el profesor Vicente, que en Chile tenemos muchas situaciones de violación a los derechos humanos, pero esta en particular es muy especial porque pese a que han pasado 40 años desde el inicio de la dictadura, hubo una violación sistemática a los derechos humanos. Es decir, no fue un caso, fueron muchísimos. Y uno de estos casos está representado en Historia de un oso, porque Historia de un oso es un caso real,
que está inspirado en la historia de el abuelo del director de este cortometraje, que luego de ser torturado y ser perseguido por agentes del Estado que estaban encargados de reprimir, tuvo que irse al exilio y tuvo que dejar a su familia. Entonces, si se dan cuenta, este osito lo que está tratando de mostrar en esta cajita es como una historia con un final feliz, ¿cierto? En donde él se reencuentra con su familia, siendo que en la realidad él está solo en su casa, porque probablemente él siguió exiliado, nunca pudo retornar, nunca pudo volver a Chile, por si lo ponemos en palabras sencillas. Y eso también, esta idea de que tú eres echado de tu país, es una violación a los derechos humanos, ¿cierto? Porque en muchos casos vamos a darnos cuenta de que muchas personas tuvieron que irse al exilio por seguridad, porque ellos dijeron, bueno, me están persiguiendo, ¿cierto? Me tengo que escapar, pero otros también fueron exiliados sin posibilidad de retornar. Y se les quita la nacionalidad. Y la nacionalidad es un derecho humano. Yo tengo derecho a pertenecer a un país. O sea, hay una serie gigante de violaciones ligadas a la historia de un oso. Entonces, les comento súper a grandes rasgos, de hecho comentábamos con el profesor Vicente lo desafiante que fue hacer una especie de resumen de la dictadura así, en una diapo, pero aquí hay algunos elementos como lo más importante o relevante. Primero, esta dictadura comienza con un golpe de Estado. ¿Alguien sabe cuándo comienza este golpe de Estado? ¿En qué fecha? ¿En qué año? En 1973, el 11 de septiembre. Exacto. 1973, el 11 de septiembre, en donde el presidente que había sido electo de manera democrática, ¿cierto?, es forzado a dejar la moneda, que es de donde trabaja el presidente, por decirlo de cierta manera, y comienza una serie de atentados, ¿cierto?, que es el golpe de Estado, y desde ahí toma el poder la llamada junta militar, que estaba encabezada por la Fuerza Aérea, la Marina, Carabineros y el Ejército. El ejército. Exacto. Sí. ¿Qué significa que se instale una dictadura? Que finalmente la democracia se corta. Porque pensemos, ¿cierto?, que la democracia uno elige al presidente, y en este caso al momento del golpe de Estado nadie lo eligió, ¿cierto?, sino que ellos lo que buscaban, de acuerdo a sus objetivos, ideales, era reconstruir Chile, porque el presidente que estaba en ese tiempo, que era Salvador Allende, había corrompido al país porque él estaba asociado a una ideología socialista, que era de izquierda. Entonces, por ahí comenzó el problema. Y por lo mismo, muchas personas que sí estaban de acuerdo con el presidente y que se vieron muy afectados por esta ruptura que implicó el golpe de Estado, de a poquito, por pensar distinto, comenzaron a ser perseguidos y reprimidos por una serie de organismos que fueron creados para censurar, torturar personas, perseguir personas, entonces, incluso exterminar personas. Desaparecer personas, literal. Exacto. Sí, algunos de estos organismos fue muy famoso, la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, que fue creada durante los primeros años de dictadura precisamente para esto, para perseguir, por ejemplo, a personas que tuvieran cargos importantes dentro del gobierno de Allende, que era el presidente socialista, para perseguirlos, para sacar información, ¿cierto? Y para sacar información implicaba torturas. También van a haber organismos como la CICAR, que son organismos que buscan censurar lo que se está mostrando. Entonces, toda la información que va a aparecer en los diarios, en la tele, por ejemplo, tiene que primero pasar por la CICAR para luego poder ser publicado. O sea, lógicamente no se puede publicar nada que esté en contra de la dictadura. Todo tiene que ser, decir, puras maravillas. Entonces, ahí también, ¿qué cosas no van a aparecer en la prensa, por ejemplo? Es que algunos lugares, como clínicas, como parcelas, como casas habitacionales, o conjuntos habitacionales, van a ser usados como centros de tortura, o sea, destinados a torturar personas. No tenía otro fin que no fuera ese, para finalmente sacar información. Y otros centros o lugares van a ser usados como centros de detención. Y uno muy grande que hasta ahora continúa teniendo ahí su rasgo como de memoria muy importante es el Estadio Nacional. Que fue, obviamente, que fue usado porque fue un recinto súper grande
y porque tenían que detener a muchas personas, porque había mucha gente que estaba pensando en contra de la dictadura. O sea, mucha gente fue llevada a este lugar y fue adaptado lógicamente para esto. ¿Y qué mecanismos se usan para reprimir? Como lo vimos en Historia de un oso, ¿cierto? Las detenciones. Esta idea de que de repente llegaban a tu casa y te detenían, o tú podías llegar a tu casa y estaba todo patas para arriba y se habían llevado a tu esposo, a tu hermano, a quien fuera. La persecución, esta idea de que yo tengo que estar o entrar en clandestinidad porque yo sé que me están buscando y que para buscarme pueden, no sé, pueden detener a mi familia, pueden torturar a mi familia, como una cosa bien desesperante. Y otra forma también es el exilio, que es lo que muestra aquí este osito, donde finalmente para asegurar su protección personal, él tiene que escapar del país. Y cuenta finalmente su historia en esta cajita. Entonces, además de esto, vamos a darnos cuenta que la dictadura va a crear una constitución nueva, que es lo que también hablaba la profesora en un principio, ¿cierto? La dictadura, o sea, la constitución que tenemos hoy es una constitución que se creó durante la dictadura. Y dentro de algunos cambios que instala esta nueva constitución es, por ejemplo, cambiar el modelo económico que tenemos, que ahora se llama neoliberalismo, ¿cierto? Todavía funciona así. Cambiar el sistema de salud, ¿cierto? Donde ya existe un sistema público y uno privado. Cambiar el sistema educacional, donde ahora hay colegios públicos y privados, y particulares subvencionados, durante un tiempo también hubo. Crear un nuevo sistema de previsión, o sea, cambió todo Chile, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso también pasa a llevar muchas cosas en cuanto a los derechos humanos. Y por eso es tan desafiante explicarles esto, que duró tantos años y que cambia tanto la sociedad chilena en una sola diapositiva. Pero me interesa al menos que lo asocian con todo este tema de la libertad. Y cómo finalmente el cortometraje nos muestra cómo la libertad de un momento a otro, por ser distinto, atenta contra una persona. Yo creo que eso es como el mensaje final con el que nos tenemos que quedar, ¿ya? Ya, como vemos aquí, vamos a ver una serie de imágenes de la dictadura. Estas son fotografías que sacó un corresponsal de prensa extranjero que se está alojando en un hotel cercano a La Moneda, que ahora actualmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta persona, como sabrán, desde su pieza del hotel, es la persona que, por ejemplo, fotografía el bombardeo. Uno se pregunta cómo alguien va a estar en ese momento sacando las fotos, si los militares tienen todo cerrado. Bueno, tuvo la suerte y la coincidencia de que esta persona pudo registrar todos estos momentos. Aquí vemos cómo sacan a funcionarios del Palacio de Gobierno, los militares. Estos son muchas veces gente que trabaja en la primera, en el fondo, de mano del presidente, quien había sido, a quien le habían solicitado en una primera instancia, lo llaman por teléfono y le dicen que abandone el país y que en el fondo tiene un avión listo para irse porque el poder ya no radica en él, sino que había sido tomado por la Junta Militar en ese momento, donde participan la Fuerza Aérea, la Marina, la Armada, el Ejército de Chile y Carabineros de Chile, las fuerzas de orden, la gente que maneja en fondo las armas, dicho de manera explícita. La siguiente imagen, no sé, ¿qué creen ustedes que están haciendo esos militares? ¿O por qué atenta contra los derechos humanos? Que eso quizás es como loco. Es una gran pregunta. Esta foto es famosísima. Ha recorrido el mundo por el significado que tiene. Te mando archivos que tenían como para que no quede, porque iban a hacer como una nueva institución, digo yo, no sé. Yo creo que puede ser los votos, como el registro de personas. Claro, antecedentes de las personas desaparecidas. Ya tenemos varias opciones. Sí, hay hartas opciones. Esta foto es de los primeros días del golpe. Entonces todavía no hay registro. Aquí solamente a la gente la habían allanado. ¿Ya? Habían allanado sus casas y los estaban a todos deteniendo. Y cuando se metían a las casas, para darse cuenta si era una persona
si era un enemigo, era parte del enemigo interno, que después voy a explicar el concepto de enemigo interno, que es muy importante, si era parte de los enemigos o era en el fondo una persona inofensiva para el proyecto que se estaba, claro, un partidario, o un simple mortal que no se iba a intrometer en la política. Profesor, ¿Sí? Dale, Joana. yo creo que quemaban todo lo que pertenecía a otro partido político. Exactamente. De hecho, esas son fotos de quemas de libros. Ellos se metían a las casas y se veían un libro, por ejemplo, el Manifiesto Comunista. Lo sacaban, se daban cuenta que esta persona tenía otras posturas políticas y se la llevaban. O un cuadro de Salvador Allende, por ejemplo, fotos con personas de la política, y ellos procedían después a quemar los libros. Esta es una foto de la quema de libros. Esto significa, aquí están cortando un derecho fundamental, que es a la libre expresión, que es a la libertad de las ideas también. Nosotros podemos leer lo que queramos, podemos reflexionar en torno a lo que se nos dé la gana, pero en ese momento no se podía. Se instaura un régimen que no permite ideas políticas diferentes a las que están en la conducción del Estado, del gobierno. En el fondo, todo lo que fuese de la izquierda en ese momento era censurado, derechamente. Y esta foto me la mostró la profesora Fernanda, yo no la conocía, y es una foto muy interesante porque es una foto de la visita de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, a Chile durante la dictadura. Como sabrán, estos organismos internacionales tienen que velar porque se cumplan normas de respeto a los derechos de las personas en todos los países. Esa es su función, es cuando nacen. Y aquí está una fotografía que sacan del Estadio Nacional. ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué ven ustedes? ¿De qué se dan cuenta? ¿Qué les permite decir esto? Un secuestro. Ya. Algo dijo Vicente. Sí, dale, Vicente. Dale, Vicente, ahí te escuchamos. No. Se les el audio. Sí. Bueno, esta fotografía es, como dije, era de uno de los observadores de la ONU y es el proceso Armas, claro, dice, armas. claro. El proceso de detención de los enemigos internos, como se les puede decir, en el Estadio Nacional. Como sabemos, el Estadio Nacional operó por un buen tiempo como un centro de detención y de tortura. No sé si ustedes han ido al Estadio Nacional. ¿Lo han visitado? ¿Sí? Y se han dado cuenta que hay un espacio que no se ocupa, que está como conservado. Sí, muy bien, Facundo. Es la parte de abajo. Ya, eso es un sitio de memoria. Un sitio de memoria viene a representar, viene a conservar un hecho que fue muy importante para toda la sociedad, como en este caso fue la violación a los derechos humanos en un lugar que siempre había sido de fiesta, de celebración, de juego. En este caso se transformó en algo completamente contrario. Y esta foto es uno de los registros de ese momento. Por eso también en el estadio nosotros encontramos ese espacio que es un memorial en el fondo, que es un sitio de memoria. Inclusive hay tour, bueno, hasta antes que pasara esto, pues hay tour al Estadio Nacional que te explica todo. Yo fui una vez. Bacán. No, y además de eso, han hecho homenajes. Por ejemplo, si hay algún partido de fútbol cercano al 11 de septiembre, por ejemplo, o al Día de los Derechos Humanos, los equipos que juegan, sobre todo la Universidad de Chile, va a dejar una ofrenda floral, le hacen un respeto, porque ahí hay, bueno, feo decirlo, pero hay un famoso que fue torturado y asesinado en el Estadio Nacional, que es Víctor Jara. Él estuvo prisionero ahí y fue torturado ahí en el Estadio Nacional, entonces es un lugar sumamente simbólico para la sociedad chilena. Pero si miráramos esta foto, yo creo que por eso es tan estratégica esta foto, que si pensamos en la ONU y vemos esta foto, uno diría, bueno, en realidad se están llevando detenidas a personas porque, claro, hay detención y todo lo demás, pero esto encubre que se están torturando, que se está desapareciendo, que estamos exterminando personas. Entonces, la ONU al momento de encontrarse con el Estadio Nacional dice, bueno, sí, estamos en dictadura y todo lo demás, pero está tranquilo esto, está como dentro de lo legal. Y precisamente porque todo lo demás, ¿cierto? Los centros de tortura y todo era clandestino, era completamente un secreto.
De hecho, ni siquiera las personas a las que llevaron ahí sabían en dónde estaban yendo. Todo esto se hacía vendado, así como bien secreto, porque obviamente en el caso de conocerse, iban a tomar más acciones las instituciones internacionales y todo lo demás. Entonces, hay varias cosas ahí como de por medio que podemos ir sacando en claro. Voy a adelantar esto solo porque por tiempo, pero quedémonos con esta última. Bueno, esta foto es son los familiares de los detenidos desaparecidos. Como vemos, el cartel dice dónde están. Ellos se están preguntando qué pasó con sus familiares, qué pasó con sus hijos, con su esposo, con sus hijas, con sus primos, con sus familiares, con tu entorno. Es como si a cualquiera de nosotros el día de mañana dejásemos de ver a nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestra mamá, y desaparece, tú no sabes dónde estás, tú vas a preguntar. Uno ahora puede ir a Carabineros y notificar que una persona desapareció y por ley en el fondo tienen que buscar a esa persona. En ese momento eso no pasaba. Tú no sabías dónde estaba la persona y no podías saber en un año, en mucho tiempo. Y hay gente que todavía no sabe dónde están sus familiares, de hecho. Sí. Hay muchas películas y documentales que uno puede ver sobre el proceso de desaparición de personas. Hay uno muy bueno en YouTube que se llama Chile, la memoria obstinada, que lo pueden ver y que es muy, muy bueno. Son los llamados detenidos desaparecidos, así se llama. Cada cierto tiempo se encuentran lamentablemente osamentas, por ejemplo en el norte de Chile, en el desierto. Muchos de ellos fueron lanzados desde helicópteros al mar. Vuelos de la muerte. Con vuelos de la muerte que les llamaban, con peso, porque les amarraban trozos de rieles de tren, de vías férreas, se los amarraban al cuerpo y lanzaban los cuerpos al mar, cuerpos que finalmente nunca han sido encontrados. Entonces, hasta el día de hoy, como bien dice el profesor Vicente, hay muchos chilenos y chilenas que no sabemos dónde están, que no tenemos sus restos para poder darles una sepultura o que sus familias tengan un último momento con ellos. Y lamentablemente, este fenómeno de la dictadura fue muy común en los años 60, 70 en América Latina. O sea, el Facundo, por ejemplo, de Argentina, sabe, ¿cierto?, que Argentina también tuvo su dictadura. Brasil tuvo su dictadura, Perú. Mi papá justo estaba, cuando el golpe de Estado en Argentina, mi papá trabajaba en el diario que se llamaba La Opinión, y él siempre me cuenta que fue la suerte de mi papá, pero es una acotación, vivió la de acá y después la agarró allá en Argentina. Fue como... Quería salvarse de una y se encontró con otra. Claro. Es porque precisamente estamos en un contexto muy, muy violento y muy polarizado, como usamos ese contexto, esa palabra. Yo creo que es una palabra súper buena para entender esto. Entonces, lamentablemente, este tipo de fenómenos de violencia y de violación a los derechos humanos ocurrió en Chile, pero fue común en toda América Latina, ¿ya? Como para que no nos quedemos con que esto es un fenómeno aislado, ¿no? Sí. Entonces, aquí yo les presento muy a grandes rasgos, y es súper controversial y como uno queda así como medio, ¿cómo? Porque son algunos tratados internacionales ratificados por Chile durante la dictadura relacionados a los derechos humanos. Entonces uno dice como, ¿cómo se firman estos si en realidad estamos en dictadura? Como que es un poco extraño. Por ejemplo, en el año 1965, esto es antes de la dictadura, Chile firmó un tratado sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entonces se supone que cualquier tipo de discriminación racial desde el año 65 en adelante debería ser penado por la ley, por ejemplo. Está prohibida, claro. Sabemos que eso no ocurre, ni siquiera hoy 2020. Tenemos también ya en dictadura la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tenemos en este año, no sé cuántos casos ya podemos decir sobre problemas relacionados a la discriminación contra la mujer, o la violencia en contra de la mujer. Tenemos, y aquí este sí que es anecdótico, ese sí que es paradigmático, ¿cierto? Que uno dice como, ¿qué? ¿Pero cómo? Claro. Que el año 84 se firma un tratado en contra de la tortura y contra tratos crueles, inhumanos o denigrantes, sabiendo que durante estos mismos años habían todavía centros de tortura y de exterminio en Chile. O sea, esto es básicamente tapar, ¿cierto?, toda la basura que teníamos abajo de la alfombra, si lo ponemos así.
Años después se firma la Convención sobre los Derechos del Niño, sabiendo que hoy todavía tenemos un sistema muy malo que se llama CENAME, que supuestamente debe resguardar los derechos del niño y que en evidencia ha quedado que esto no funciona. Y también para el año 90, y yo aquí quiero escuchar a algunos compañeros que quizás van a estar ahí y decirme qué también funciona, porque yo nací y criada en Chile, entonces no sé qué tan bien operará, pero en el año 90 se firma un tratado sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Es decir, Chile se compromete a resguardar la seguridad y la integridad de todas las migrantes y el grupo familiar. ¿Creen que esto funciona o creen que esto no funciona? ¿Qué me pueden decir algunos compañeros por ahí? En parte sí funciona, profe, pero antes de eso, mientras que no regularices tus documentos, no puedes hacer nada. Entonces, eso es, pero hoy en día para regularizar un documento es un caos. Entonces, claro que hay mucha vulnerabilidad en ese aspecto. Porque mientras que no tengas tu residencia definitiva, como que igual sigue siendo un extranjero indocumentado. Claro. Entonces, ¿qué pasa si todavía no tengo mis papeles al día y me enfermo, por ejemplo? No te lo jures. No te atienden porque tienes que tener una FONASA y... Exacto. Significa que igual estás desprotegido. Sí, un porcentaje mayor, sí. Claro, estás vulnerable. Finalmente, a los niños, tal vez, a ellos sí se les atiende, porque los niños sí tienen atención en el consultorio y ese tipo de cosas, pero sus padres están absolutamente desprotegidos. Entonces, ahí como asegurar la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios, no sé qué tanto, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, la educación, la salud, o sea, cosas como bien básicas que no se están asegurando. Entonces, si lo pensamos, estos tratados suenan muy bonitos, pero en la práctica no operan. Entonces, vamos a ya empezar a cerrar con esto porque siempre estamos... Le voy a pedir un poquito a la Mayra, si puede apagar por... Ahí sí, muchas gracias, Mayra. Profesora, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede volver a la diapositiva anterior para sacarle un pantallazo, por favor? Voy al tiro. Ahí sí. Ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo está plasmado el tema de los derechos humanos en la Constitución? Quiero que se queden con esto porque esto es muy, muy importante. En la Constitución de Chile, que ya dijimos que se hizo durante la dictadura, nace en el año 1980, en el artículo... Dice que se cerró la sesión. No, estamos... Ya, espero que continúe. Sí, alguien parece que iba a entrar, pero se arrepintió. Mi corazón tuvo un mini paro cardíaco. Paro cardíaco. En el artículo 5 de la Constitución, entonces, se dicta, ¿cierto? Se declara que el Estado de Chile se compromete a respetar y promover los derechos esenciales. ¿Y a qué se refiere con eso? A los derechos humanos. Entonces, está en la Constitución de Chile que el Estado de Chile, ¿cierto?, como miembro de la ONU, se compromete a que los derechos humanos se garantizan, y aquí se va a velar porque se cumplan. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, es legal. Atentar contra los derechos humanos, por lo tanto, es penado por ley, porque está en la Constitución que el Estado tiene que respetarlos y promoverlos. ¿Dónde más está? En el artículo 19 de la Constitución también, en donde hay una serie de incisos que se llaman, que son como los apartados de este artículo, en donde, por ejemplo, asegura a las personas una serie de derechos. Aquí pongo algunos ejemplos porque son varios, pero por ejemplo, dice el derecho a la vida, por eso es que en Chile, ¿cierto?, está penado el aborto, o solamente está el aborto en 3 causales, no puede ser como un aborto libre. Se asegura la libertad de conciencia, esta idea de que todos podemos tener como la ideología que queramos, ¿cierto? El derecho a la educación, el derecho, no alcanzo a ver el 9 que aparece aquí, el derecho a, ¿qué dice? No, yo tampoco lo veo, no lo Ahí alcanzo sí, a ver. a la protección de la salud, Eso. el derecho a la igualdad ante la ley, o sea, supuestamente Chile asegura una serie de derechos, y por lo tanto, si es que no se respeta, esto es penado ante la ley, ¿ya? Por eso es importante
que Chile tenga ratificado esto en la Constitución. Porque, por ejemplo, si yo, por ejemplo, pongo así un caso hipotético, a mí me echan de mi trabajo porque yo soy, ¿qué podría hacer así como bien exagerado? Feminista, por ejemplo, y yo promuevo mucho este tema del feminismo, y a mí me echan por esa razón, sería atentar contra la libertad de conciencia. Y yo podría perfectamente denunciar esa situación y podría ser penado ante la ley. Sí. Por lo mismo es tan importante entender esto. Y finalmente Chile, pese a todos sus antecedentes históricos en relación con la violación de derechos humanos, se supone que asegura en la Constitución que va a velar por ellos y los va a respetar. ¿Ya? Como, quédense con esa idea. En la Constitución Chile se compromete, para que no nos olvidemos. Y vamos a dejar esto aquí abierto, pero para que lo investiguen, ¿ya? Para ver con qué podemos partir la próxima clase que le toca al Vicente, probablemente, y lo anticipo, probablemente al Vicente lo vayan a ver la próxima clase su profesor de Así que pórtense bien la próxima clase, participen mucho. Para que partamos un poco con esto, ¿ya? Así, quiero que se investiguen un poco sobre esto. Yo creo que a todos les suena el caso de Gustavo Gatica, quizás, por ahí puede ir. Investiguen un poquito sobre esto para que la próxima clase partamos con este tipo de casos, ¿ya? Hasta acá. ¿Hay alguna duda, algo que quede ahí medio en el aire, que quieran reforzar? Porque ya estamos en la hora como siempre terminamos Sí, así. como siempre. ¿Está todo claro? Todo claro. Super. Fue un tema un poco más Hasta el momento. denso. Hoy día sí, como tuvimos más así como emocional, así como más para adentro hoy día. Sí, como esa clase dura, que cuesta Sí, hacerla y cuesta que estar... cuesta hacerla, sí. Sí, pero es importante. Y es importante precisamente porque hay que generar conciencia, una conciencia histórica, esta idea de como que me puedo quedar simplemente con mi situación personal, sino que yo no puedo ser apático, ¿cierto? Y pensar como que, ah, bueno, si ya pasó, no, aquí hay algo importante que tiene relación con la memoria, como participar un poco en el trabajo final. Así que eso. Quédense con eso, investiguen un poco sobre este caso de la mutilación ocular, investiguen un poco sobre Gustavo Gatica, para que podamos partir. Fabiola Campilla ahí también. También. Gracias, Fabiola. Por supuesto, Fabiola Campilla y Gustavo Gatica. Para que partamos con eso en la próxima clase, ¿les parece? Ah, ya, no tenemos que enviar este trabajo, ¿no? Solamente estudiarlo. No. Vamos a partir con estas preguntas, asumiendo que ustedes ya conocen el caso. Solo llegar informados. Exacto. Sí, eso. Para que se peleen la palabra, así como yo. Esa es la intención. Esa es la intención. Muy bien. Ya, queridos y queridas, los dejamos porque sé que hay clases después. Ya, que les profe, vaya buenas súper noches. bien. Profe. Gracias, Gracias. profe. Chao, Nos chao. hablamos. Un agrado estar con ustedes. Besitos. Chao, chao. Chao. Chao.